Bienvenido al espacio de reflexión Caminando con Dios. Es tiempo de atender el llamado bíblico del profeta Jeremías que dijo: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Después de su primer viaje misionero juntos, el apóstol Pablo sugirió a Bernabé que deberían volver a visitar las iglesias fundadas por ellos mismos para ver cómo les iba. Estaba ansioso por saber si estaban creciendo como cristianos. Así que dijo: Volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo les está yendo. Hay algo que podemos aprender de esto. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Vivimos en una época de grandes privilegios espirituales. El Evangelio ha sido predicado casi por todo el mundo. La Biblia está disponible en más idiomas que nunca antes. En muchas partes del mundo, la Iglesia ha crecido con gran rapidez. Pero debemos preguntarnos: ¿estamos mejor a causa de estas condiciones o estaremos viviendo una fantasía? También vivimos en una época de un gran peligro espiritual. Nunca antes tantas personas en el mundo profesaban ser cristianos. Pero, ¿están todos ellos convertidos? A muchos les gusta ir a grandes reuniones donde ocurren cosas muy interesantes y emocionantes. Pero una cosa es ir en busca de emociones y otra diferente, crecer como cristianos. Y es de gran importancia, entonces, que nos detengamos para preguntarnos dónde estamos realmente en la estatura espiritual. Permítanme, por lo tanto, sugerirles 10 preguntas para ayudarles a descubrir la verdad acerca de su condición espiritual. Hago estas preguntas solo para su bien. Si al principio estas preguntas les parecen muy duras, recuerden que el que les habla la verdad les habla con amor. Y es el amigo el que habla con la verdad. Estoy dispuesto a hablarles con la verdad. Primera pregunta: ¿alguna vez piensa sobre su condición espiritual? Lamentablemente, creo que hay muchos que nunca piensan en lo absoluto acerca de su salvación. Nunca se detienen a pensar seriamente acerca de la muerte y el juicio final. No piensan en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Están demasiado preocupados por sus negocios, placeres, familia, política o en busca de dinero. Viven como si nunca fueran a morir, como si nunca tuvieran que presentarse ante el juicio de Dios. Tales personas están realmente llevando una vida casi al mismo nivel de los animales, porque nunca piensan en los asuntos más importantes de la vida. ¿Piensa usted alguna vez en estas cosas? Segunda pregunta: ¿alguna vez piensa que tiene que hacer algo por su salvación? Hay muchos que a veces piensan en el cristianismo, pero nunca profundizan. Tal vez cuando están en problemas, o alguien acaba de morir, o tal vez cuando han conocido a un verdadero cristiano o leen un libro cristiano que los motiva a pensar en ello. Pero ahí se detienen. Ellos no se separan del mundo y del pecado para servir a Dios.
no están dispuestos a tomar su cruz y a seguir a Cristo. Recuerden, no es suficiente con pensar en Dios y en la salvación. Ustedes deben hacer algo al respecto. De lo contrario, es posible que usted no sea salvo todavía. Tercera pregunta. ¿Está usted tratando de satisfacer su práctica religiosa cuidando solamente de su apariencia exterior? Muchos cometen ese error. Su cristianismo consiste en su totalidad en los deberes hacia el exterior. Puede que asistan a todas las reuniones de adoración. Nunca faltan en la cena del Señor. Pueden haberse apropiado fuertemente de las enseñanzas particulares de su iglesia y aún discutir con cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. A pesar de todo esto, no hay devoción personal a Cristo en sus corazones. Su religión no les satisface realmente porque no saben nada de la alegría interior, el gozo y la paz que produce la comunión verdadera con Dios. Tal vez en secreto en sus corazones saben que algo anda mal, pero no están seguros qué es lo que anda mal. Apelo a usted, entonces, para que se haga un autoexamen. Si usted se preocupa por su salvación, no debe contentarse meramente con las observancias externas. Usted debe tener mucho más que eso para poder ser salvo. Cuarta pregunta. ¿Han sido todos sus pecados perdonados? Usted sabe en su corazón que es un pecador, que ha estado lejos de los estándares santos de Dios en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. También sabe, por lo tanto, que si el último día sus pecados no han sido perdonados, deberá ser condenado para siempre. Ahora bien, es la gloria de la fe cristiana la que ofrece exactamente el perdón que se necesita para ser completamente libre. El perdón eterno que solo da Cristo. Este perdón ha sido comprado para nosotros por el Señor Jesucristo, con su venida al mundo para ser nuestro Salvador, y por su vida, su muerte y su resurrección. Quinta pregunta. ¿Ha tenido usted una experiencia real de conversión a Dios? Esto dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 3. De cierto os digo que aquel se regocija más por la oveja hallada que por las 99 que no se descarriaron. Y también dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por naturaleza somos tan débiles, terrenales de mente y pecaminosos, que sin un cambio completo de naturaleza no podemos servir a Dios en esta vida, y menos podríamos jamás disfrutar del cielo. Así como los patos, que naturalmente nacen para ir al agua, nosotros cuando nacemos, de forma natural, nos vamos hacia el pecado. Si vamos a dejar el pecado y aprender a amar a Dios, debe ocurrir un cambio en nuestra vida. Y si ese cambio ha tenido lugar, se verán sus frutos. ¿Tiene usted un sentido del pecado y lo odia? ¿Tiene fe verdadera en Cristo y amor por Él? ¿Procura la santidad porque desea agradar a Dios? ¿Se encuentra usted creciendo en amor por las personas?
y haya los caminos del mundo cada vez más desagradables? Estos son signos que siempre siguen a una verdadera conversión a Dios. ¿Qué opina? ¿Ha tenido esta experiencia? Sexta pregunta. ¿Sabe algo de lo que es vivir una vida cristiana santa? La Biblia deja muy claro que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el resultado invariable de la verdadera conversión. Ahora la santidad no significa absoluta perfección o absoluta libertad del pecado. Eso solo lo experimentaremos en el cielo. Tampoco la santidad es algo que se obtiene sin una pelea y una lucha constante. Pero, a pesar de que la santidad en esta vida es imperfecta, es real también. La santidad real hará que un hombre cumpla con su deber en su propia casa, en el trabajo, y afectará la manera en que vive su vida cotidiana en todas las áreas y la forma en que hace frente a sus problemas. La santidad hará al hombre humilde, amable, generoso, considerado con los demás. También le capacitará a amar y a perdonar. No le llevará lejos de las tareas habituales de la vida cotidiana, sino que le permitirá en la vida cotidiana vivir como Dios le ha mandado a vivir. Séptima pregunta. ¿Sabe usted lo que significa gozarse en los medios de gracia que Dios ha provisto? Por los medios de gracia quiero decir 5 cosas principales: la lectura de la Biblia, la oración privada, la reunión con otros cristianos para adorar, tomar la cena del Señor y el mandamiento de guardar el día del Señor. Estas cosas que Dios ha designado en su gracia nos atraen a la fe en Cristo y nos sirven para ayudarnos a progresar como cristianos. Nuestra condición espiritual dependerá en gran medida de la forma en que participamos de estas actividades. Aviso de advertencia. No es cuestión de que participemos de esto por obligación, porque no hay beneficio automático al hacer tal cosa. Es de gran importancia la forma en que practicamos estas actividades piadosas. Así que tengo que preguntarte, ¿encuentras deleite en la lectura de la palabra de Dios? ¿Derramas tu corazón a Dios en la oración? ¿Es el día del Señor una delicia en la que participas en las alabanzas, oraciones y en la comunión cristiana? Incluso si no tuvieran otro propósito, estos medios de gracia nos sirven como indicadores de nuestra verdadera condición espiritual. Dime lo que un hombre hace en relación con estas cosas, y seré capaz de decirte si está en el camino al cielo o al infierno. Octava pregunta. ¿Trata usted a menudo de hacer algo bueno en el mundo? Los verdaderos cristianos desde siempre han tratado de seguir el ejemplo de Cristo. Cuando el Señor Jesús contó la historia del buen samaritano, terminó diciendo: ve y haz tú lo mismo. Siempre hay oportunidades para hacer el bien. La única pregunta es si realmente queremos hacer el bien. Incluso aquellos que no tienen dinero para dar pueden hacer bien a los enfermos y a aquellos con otros problemas, por estar dispuestos a pasar tiempo con ellos
y a mostrarles compasión y cuidado. Leamos la historia del buen samaritano con atención. ¿Saben ustedes algo acerca de este tipo de amor hacia los demás? ¿Tratan de hacer bien a los demás que no son sus propios amigos y familia y gente de la iglesia? ¿Están viviendo como discípulos de aquel que pasó haciendo el bien y nos mandó a seguirlo, a seguir su ejemplo? Novena pregunta. ¿Saben ustedes algo de lo que es tener una vida de comunión habitual con Cristo? Por comunión me refiero a la costumbre de permanecer en Cristo, porque nuestro Señor nos lo recomienda si queremos dar frutos como cristianos. Debemos entender claramente que el tener compañerismo con Cristo es mucho más que simplemente ser un cristiano. Todos los que se han arrepentido y vienen a Cristo son cristianos y le pertenecen a Él, pero muchos nunca pasan más allá de esa etapa. Debido a la ignorancia, a la pereza, al miedo y al amor al mundo, o por algún pecado dominante que nunca ha sido tratado apropiadamente, solo tienen un poco de fe, un poco de esperanza, un poco de paz, un poco de santidad y nada más. Estas personas viven toda su vida dando sus frutos solo como a medias. La comunión con Cristo es diferente. Es algo que se experimenta y que da las fuerzas de manera constante para crecer en gracia, en la fe, en el conocimiento y en la conformidad a la voluntad de Cristo en todo. La experimentan aquellos que prosiguen a la meta. El gran secreto de la comunión ha de ser siempre vivir por la fe en Cristo y depender continuamente de Él para todas las cosas que se necesitan. El apóstol Pablo pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y también dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Este tipo de decisión es perfectamente consistente con una convicción profunda de nuestros propios pecados y de nuestra corrupción. No nos librará de la experiencia descrita en el capítulo 7 de Romanos, pero sí nos permitirá apartar la mirada de nosotros mismos para ponerla en el Señor Jesús y regocijarnos en Él. Décima pregunta. ¿Sabe usted algo de lo que es estar preparado para la segunda venida de Cristo? Esta es una de las grandes certezas de la Biblia, que Cristo volverá a este mundo de nuevo. Él vendrá tanto para castigar a los pecadores como para traer salvación completa a su pueblo y llevarlos a la perfección en su reino eterno de justicia. ¿Está usted listo para su venida? Pero estar listo implica nada más y nada menos que ser un verdadero cristiano coherente. No se trata de abandonar su trabajo diario con el fin de estar listo para la venida del Señor, sino que hay que hacerlo como cristianos, con su corazón siempre dispuesto a dejarlo todo por Él cuando Él se manifieste. Una vez más, le pregunto, ¿está usted listo? Conclusión. Quiero terminar con unas palabras de aplicación. Número 1. ¿Está usted dormido y sin pensamientos acerca de las realidades espirituales? Despierte. ¿Es usted como alguien durmiendo en un barco a la deriva, hacia las rocas que lo destruirán? Despierte y clame a Dios por revelación. 2. ¿Se siente usted condenado y teme que no haya esperanza para su vida? Tire a la basura sus miedos y escuche a Cristo, porque Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28.
Y también dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Estas palabras son para usted, así como para los demás. Traiga todo su pecado y su culpa, su incredulidad y sus dudas, su ineptitud y sus debilidades. Traiga todo a Cristo, porque Cristo recibe a los pecadores. Él lo recibirá. Pídale a Él ahora mismo lo que necesita. 3. ¿Profesa usted ser creyente en Cristo y sin embargo no tiene gozo, ni paz, ni tranquilidad? Examine su corazón hoy mismo y vea si la culpa de todo esto no es solamente suya. Probablemente usted está haciendo poco o ningún esfuerzo y está tranquilo con la fe, el arrepentimiento, la santificación que hasta el momento posee y se niega a ser celoso y a crecer en la vida cristiana. Si fuera así, usted nunca será feliz en su vida cristiana, a menos que cambie su forma de vivirla. Debe cambiar hoy y para siempre. Debe ser sincero en su cristianismo. Esfuércese por conseguir estar más cerca de Cristo y permanecer en Él, para aferrarse a Él y sentarse a sus pies como lo hizo María, y beber libremente de la copa de la vida. Solo entonces entenderá usted lo que es tener el gozo de Cristo cumplido. Número 4. ¿Es usted creyente, pero anda preocupado con dudas y temores a causa de sus debilidades y su sensación de pecado? Recuerde lo que la Biblia dice acerca de Jesús. La caña cascada no quebrará y la mecha humeante él no apagará. Mateo 12:20. Este texto es para usted, incluso por más débil fe que tenga. Eso es mejor que no tener fe en absoluto. Un pequeño grano de vida es mejor a la muerte. Tal vez usted está esperando demasiado en este mundo y olvida que todavía no estamos en el cielo. Usted debe esperar un poco, debe esperar a Cristo. Lo que usted debe hacer es mirar más a Cristo y mirarse menos a usted mismo. Quinto y último, ¿está usted a veces desanimado debido a las pruebas en esta vida? Busque a Cristo. Él lo es todo. Y Él es empático porque Él mismo ha sufrido lo que usted está sufriendo. Él está ahora a la diestra de Dios Padre. Derrame su corazón ante Él. Él puede hacer algo para, para que sienta usted su empatía. Él puede ayudarle. Usted debe aprender a acercarse a Él en oración y en dependencia. Y recuerde, el tiempo es corto, pronto habrá terminado y vamos a estar con el Señor. Por esta razón, es necesario que nos mantengamos firmes para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Como está escrito, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:36.